Muy buenos días a todos. A nombre de Audi Compañía y todo el equipo que representa a la compañía, desearles que estén sanos, que sus familias estén lo mejor posible en tiempos tan complejos, ¿no es cierto?, como esta pandemia. Por eso quisimos cerrar este estudio de plástico a 3 años en el cultivo del cerezo, acercándolo un poquito a los árboles. Sabemos que no lo podemos hacer en forma presencial, pero la idea es que podamos desarrollar el término de este estudio, aprovechando, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías y todo lo que nos ha enseñado este virus. Hoy día nos encontramos en uno de los huertos o parcelas demostrativas. Este es un patrón Colt, un huerto de 9 años, la variedad Santina, en la zona de Sagrada Familia. Contarle un poquito que nuestra inspiración en este proyecto FIA fue a raíz de los resultados que tuvimos en el kiwi amarillo, ¿no es cierto?, donde nos dimos cuenta que podíamos convivir con la PCA y además tener atributos hacia la fruta. Planteamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de estudiar las rafias y los plásticos de baja densidad y ver si ese efecto podía también transmitirse a una cereza de mejor calidad. Ustedes han visto que en términos de calibre sí hemos demostrado en forma consistente que hay un mayor calibre. Y esa es una buena noticia para la industria. Sin embargo, aún tenemos las dudas del ablandamiento o la firmeza, que van a ser muy bien explicadas a través de lo que significa el calcio ligado y el crecimiento vegetativo que muestran, ¿no es cierto?, estos árboles en torno a la cumbrera. Estamos muy contentos de poder desarrollar este seminario. Hay un equipo que ha trabajado durante estos 3 años en forma muy profesional, encabezado por el doctor Luis Ahumada. También está todo el área técnica, ¿no es cierto?, que la encabeza Raimundo Cuevas y Roberto Contardo. Y todos ellos también se han preparado para hacer el mejor seminario online posible. Estamos debutando, nos encantaría poder estar con ustedes más cercanamente, pero bueno, el mensaje es, ojalá que en estos tiempos se cuiden y que finalmente no nos cabe la menor duda que vamos a salir adelante de esta pandemia y vamos a salir mejores personas. Bien, desde el ámbito técnico, un poquito contextualizando lo que ustedes están viendo, esta fue una parcela que ya estaba plantada, es de las últimas parcelas que plantamos a 4,5. Hoy día estamos trabajando con densidades de 1.200 a 1.800 plantas. Por eso vemos un árbol, yo diría, en una transición entre lo que es el 5x3, 5x2,5 a lo que hoy día estamos haciendo, o sea, un árbol de 3 metros. Hoy día estamos trabajando con árboles más pequeños. Esta es una zona históricamente benigna en clima, pero que dado el cambio climático hoy día es una zona, yo diría, bastante curiosa en términos de helada. Han habido muchos eventos de helada en los últimos 5 años que nos han hecho replantearnos todas nuestras estrategias de control. Y aprovechando también la coyuntura de la temporada, decirles que obviamente este otoño no nos gusta, es un otoño muy complejo. Lo que estamos viendo y lo tenemos estudiado es que los coeficientes de producción, o sea, los gramos que podemos obtener ya sea de las ramillas o de los dardos, van a ser hoy día de un potencial menor porque el otoño fue muy caluroso. Y si lo comparamos con el 2015, estamos en una situación igual o peor. Les recuerdo que el 2015 fue un año de muy buen frío invernal, de muy buen clima en la primavera, en floración, de abundante floración. Sin embargo, fue un año de muy mala cuaja y tuvimos una baja importante. Desde nuestro punto de vista, es mejor tener menos frío, pero una buena entrada en receso, que tener una mala entrada en receso, como es esta temporada, y a lo mejor un abundante frío. La entrada en receso marca significativamente los potenciales productivos de esta especie. Hola a todos, vamos ahora a contarles de algunos resultados que vimos en esta parcela
específicamente en este caso desde el punto de vista de crecimiento vegetativo. Durante las 3 temporadas de estudio, consistentemente, todos los tratamientos tuvieron un incremento en el área foliar y en el crecimiento vegetativo en comparación al T0, a lo que está sin plástico o rafia, lo que sin duda nos trae una serie de consideraciones y manejos que debemos hacer bajo un cultivo bajo plástico. Mencionar que bajo plástico y rafia, T2 y T3, en ambos casos el nivel de mayor crecimiento vegetativo fue el mismo. Pero lo interesante es que en T4, que recordemos el plástico de baja densidad que estuvo puesto durante toda la post-cosecha, el crecimiento vegetativo fue estadísticamente mayor que todo el resto de los tratamientos. Lo cual nos abre una opción muy interesante en huertos, sobre todo donde queremos aumentar vigor, huertos débiles o que se estresan durante la post-cosecha, de tomar esta alternativa de protegerlos, bajarles el estrés, ¿cierto? Con este tratamiento T4. Otra cosa que vimos asociado a un mayor crecimiento vegetativo bajo plásticos, principalmente en la parte superior, donde tenemos más temperatura, por la posición de la cumbrera, sobre todo en este tipo de huertos donde ¿cierto? Está muy cerca del árbol por su altura, tenemos un mayor crecimiento de chupones o elementos muy vigorosos durante la temporada. Eso tiene dos grandes efectos negativos. Primero, que tenemos un daño físico, ¿cierto?, al cobertor, que una vez que se pone y estos crecimientos rápidamente chocan con el plástico, con los vientos, y a medida que los tejidos se van lignificando empieza a romperse y a dañarse, lo cual reduce la vida útil y obviamente reduce el impacto del cambio de microclima que tienen los cobertores y los beneficios. Por otro lado, este rápido crecimiento de chupones en la cumbrera, en el ápice de la planta, genera una competencia muy temprano con la fruta, que en ese periodo está recién formándose en plena etapa de división celular, que es muy relevante para la entrada de calcio, ¿cierto?, y la firmeza. Y es ahí también donde vimos que hay una tendencia clara, con diferencia estadística muchas veces, en que esa fruta tiende a tener un menor contenido de calcio ligado y por ende un menor potencial de firmeza o de calidad en post cosecha. Por lo tanto, lo que nosotros estuvimos haciendo este año, viendo que el ablandamiento es un tema y que muchas veces está relacionado con la altura de la planta por esto mismo, hicimos un desbrotamiento o un corte de estos brotecitos vigorosos muy temprano, en octubre, para reducir esa competencia, ¿cierto? Dejar que la fruta sea un zinc más importante en esa zona y también evitar estos problemas de daño de los plásticos. Y vimos tendencia muy interesante a que efectivamente esta reducción de la competencia brote-fruta en esta época nos genera un mayor contenido de calcio ligado en la fruta, lo cual nos da una tendencia y va reafirmando nuestra hipótesis de que el ablandamiento de la fruta se produce mucho por este mayor incremento de crecimiento vegetativo que en los casos más extremos compite con esta fruta. Así como ustedes pueden ver, donde tenemos los chupones muy grandes, donde no hicimos este manejo, ya tenemos brotes que vamos a tener que sacar ahora en invierno, pero que ya hicieron un daño en términos de competencia y de físico a los plásticos. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos aquí a mi izquierda plantas donde se hizo este manejo, donde ustedes pueden ver que tenemos unos rebrotes de este recorte, ¿cierto?, este rebaje de chupones tempranos, crecimientos o rebrotes más débiles, que no alcanzaron a tener una competencia muy importante con la fruta, y un árbol obviamente también más iluminado, mejor formado, lo que también nos favorece obviamente la fertilidad y la calidad de dardos hacia abajo y en toda la planta. Por lo tanto, creemos que es muy importante seguir con estos manejos, seguir validando esto, pero va todo en la línea de lo que hemos hablado durante el seminario, ¿cierto? Que aquí lo importante es aprender a manejar la planta bajo el plástico. No pensar que el plástico tiene la culpa del ablandamiento, sino que es un tema de cómo lo manejamos para minimizar esos impactos negativos que estamos viendo. Así que eso es principalmente de lo que vimos. Creo que hay muchas cosas interesantes todavía por validar. Pero ya hay ciertas líneas en las que podemos ir avanzando para aprovechar este potencial de mayor calibre que hay bajo plástico y rafia y minimizar el problema de ablandamiento que va por estos temas que hemos comentado. Y como les decía antes, el tema del estrés post cosecha, sobre todo en huertos de bajo vigor,
es una herramienta muy interesante que ya la hemos visto que funciona bastante bien. Así que eso es lo que les teníamos que contar en este sector. Los dejo ahora con el equipo Montefrutal en la parcela de granero. Allá está Luis con Pilar y Constanza, así que adelante Luis. Bienvenido. En esta oportunidad nos encontramos en la parcela experimental ubicada en la comuna de Granero. Este huerto es un huerto relativamente nuevo, es un huerto establecido el año 2014 de la variedad Bean y establecida en un marco de 2x4 sobre portainjerto guindo ácido. Una de las diferencias que presenta este huerto en relación al huerto presentado anteriormente es que la altura entre el árbol y la cumbrera del cobertor plástico es mayor. En este caso es de 80 centímetros. Esto permite que haya una mejor ventilación del huerto y además, al aumentar la pendiente, se evita la acumulación de agua sobre el cobertor, evitando de esta forma que se pueda dañar. El uso de cobertores plásticos genera un cambio en el microclima del huerto. Esto influye directamente en la expresión vegetativa de nuestras plantas. Es por esto que es necesario conocer su impacto para que nosotros podamos ajustar nuestros manejos agronómicos a esta nueva tecnología. Dentro de las evaluaciones más utilizadas de crecimiento vegetativo está el largo de brotes. Sin embargo, esta evaluación presenta una alta variabilidad, ya que dentro de una misma planta podemos encontrar brotes con un crecimiento estable durante toda la temporada, mientras que otros van a detener su crecimiento repentinamente. Esto nos va a dificultar la elección de brotes que hagamos a inicios de temporada. Para esto es recomendable utilizar evaluaciones que representen el crecimiento vegetativo total de la planta. Dentro de estas destaca la evaluación de índice de área foliar, donde relacionamos la superficie de hojas con la superficie de suelo. En esta parcela experimental encontramos que el índice de área foliar fue estadísticamente mayor en los tratamientos con cobertor plástico, siendo el tratamiento que mantuvo el cobertor plástico hasta post cosecha el que presentó un índice mayor. Otra respuesta importante de estudiar es el crecimiento radicular de las plantas. Esto nosotros lo hicimos mediante el uso de rizotrones y de jaulas de raíces con las cuales evaluamos la longitud y el peso total de estas durante toda la temporada. En los 3 años de estudio observamos que los datos de crecimiento radicular eran bastante variables, lo que no nos permitió encontrar diferencias estadísticas entre los tratamientos. Sin embargo, pudimos observar algunas tendencias que se repitieron en 2 de las 3 temporadas de estudio. En el caso de los rizotrones, durante el primer año de estudio, la longitud de raíces varió entre 15 a 18 metros, mientras que el segundo año disminuyó de 3 a 5 metros, siempre siendo favorable en los tratamientos bajo cobertor plástico. La disminución del crecimiento durante la segunda temporada la atribuimos a que la planta de alguna u otra forma detectó la presencia del vidrio en el rizotrón, por lo cual evitó su crecimiento radicular en esa zona del suelo. En el caso de las jaulas, la tendencia fue similar, ya que en los tratamientos bajo cobertor plástico obtuvimos resultados superiores versus el tratamiento sin cobertor. Sin embargo, como mencioné anteriormente, estos resultados fueron tan variables que no nos permitieron detectar diferencias estadísticas entre los tratamientos. Una de las funciones principales del cobertor es proteger la producción de la temporada ante eventos climáticos como la lluvia. Durante la segunda temporada del proyecto, en noviembre del año 2018, a 20 días más o menos de cosecha, evidenciamos un evento importante climático en la zona, afectando en graneros en la zona de la compañía y sus alrededores, causando pérdidas importantes millonarias a productores. Debido al evento climático, en esta parcela experimental se realizaron evaluaciones del porcentaje de daño de fruto, lo cual arrojó un resultado,
que los árboles de tratamiento sin cobertor plástico arrojaron un 60% de daño de fruto. Sin embargo, los tratamientos con cobertor plástico y rafia solo tuvieron un 20% de daño de fruto. Este daño de fruto principalmente se centra en la parte inferior de la planta, debido a que la estructura del cobertor solo cubre la sobrehilera del huerto, quedando la entrehilera un espacio sin cubrir, zona que facilita la entrada del granizo, dañando así sus frutos. Para concluir, la utilización de esta tecnología ayuda a salvaguardar la producción de la temporada y además a salvar los ingresos del productor. Bueno, aquí estamos en Comalle. Esta es la unidad experimental que tenemos sobre la variedad Lapins. Aquí, como pueden ver ustedes, a mi izquierda están las hileras de esta variedad. Es un huerto del año 2008, plantado sobre el portainjerto guindo ácido, a una distancia de plantación de 4,5 en la entrehilera y 3 metros de la sobrehilera, lo que nos da 741 plantas por hectárea. El sistema de conducción es un eje central, ya como ustedes pueden ver son plantas de 3 metros de altura, con un vigor bastante controlado, con buena formación de centros frutales, ¿no es cierto? Y hay un buen equilibrio entre ramillas y dardos en todas las plantas. Este es un huerto que se plantó con este portainjerto principalmente por los problemas que hay de suelos en esta zona. Son suelos bastante pesados, con mucho contenido de arcillas, ¿no es cierto? Y este portainjerto nos ha dado muy buenos resultados para formar este tipo de huertos bien equilibrados y bien adaptados a estos suelos. En términos de resultados, finalmente no vimos grandes diferencias aquí entre los resultados de lo que estaba con cobertor plástico versus los tratamientos que estaban sin cobertor. Es importante destacar acá que cuando hicimos nuestros análisis de yemas, ¿no es cierto? Pensando en ver el número de flores y cómo venía la oferta floral por hectárea, en los tratamientos no tuvimos mayores diferencias, ¿no es cierto? Y llegamos a tener un promedio aproximadamente posterior a la de 4,5 millones de flores por hectárea en los 4 tratamientos, finalmente sin cobertor, con cobertor plástico, con rafia y cobertor plástico mantenido en la post cosecha. Si bien no tuvimos diferencia, eso nos explica que también los cobertores plásticos no nos afectan sobre el retorno floral finalmente. Podemos tener el mismo potencial de flores, incluso resguardándolo, teniendo una opción de poder cubrir las plantas frente a una helada y que haya un cierto control de las temperaturas. Por lo tanto, eso nos da muy buenas luces, finalmente, que no tenemos problemas en el momento de la inducción floral, ¿no es cierto?, por problemas que podrían ser falta de luz o incluso los mismos excesos de vigor que se van traduciendo a las plantas que están bajo cobertor plástico, que sin duda tienen un vigor mayor a lo que es sin cobertor. Sin embargo, entre los distintos tratamientos, en términos de kilos por hectárea y en términos de gramos por centro frutal, hay una pequeña diferencia, pero más que nada asociada al calibre y no a la cantidad de fruta que produjeron los árboles, ¿ya? Aquí estamos en una hilera con un tratamiento cubierto por plástico de baja densidad, ¿no es cierto? Y hacia los costados están los otros tratamientos. Esto es un huerto que está plantado hilera por medio, ¿ya? O sea, estamos hablando que cada 3 hileras hay una hilera de lápiz. En términos de calidad de fruta, aquí tuvimos una diferencia marcada en lo que fue cobertor y sin cobertor. Tanto los plásticos como rafia tuvieron al menos 1 gramo más en términos de peso de fruto, ¿no es cierto?, o gramos por centro frutal, lo que significó tener un calibre más. Y en el caso de los plásticos, particularmente plásticos de baja densidad, vimos un poquito más incrementado esto, obteniendo una diferencia con respecto a la rafia. ¿Qué significó esto finalmente en términos prácticos? En que los ingresos por hectárea estuvieron mucho más favorecidos en el caso de los tratamientos con cobertores plásticos, ¿no es cierto?, dado este mayor calibre, sin tener una mayor producción
en términos de número de kilos ni número de frutos por hectárea. Pero todos sabemos que teniendo un calibre más grande, los retornos son mayores. Finalmente mencionarles y un poco concluir qué es lo que hemos podido sacar en limpio con este estudio, por lo menos en esta unidad, es que el uso de cobertores plásticos va a asegurarnos, ¿no es cierto?, nuestra producción en términos de cobertura frente al cracking, a la apertura por lluvia, y también un cierto control sobre las heladas. Vendría siendo un seguro, además de todo esto que acabamos de mencionar, de las mejoras en la calidad de la fruta.